Cantero. Presente. Baltasar Rubio. Presente. Bárcena Saldaña. Presente. Castro Rodríguez. Presente. Sí. Franco Hernández. Presente. García Quirós. Presente. Gómez González. Presente. González García Samuel. Y luego Gutiérrez Quesada. Muy bien. Lira Luna. Márquez Bravo. Presente. Martínez Pérez. Presente. Meléndez Vilchis. Presente. Miguel Gómez. Montes Flores. Nava Núñez. Presente. Ochoa Pausic. Presente. Ordóñez Sánchez. Presente. Pérez Oñate. Quesada Cázares. Presente. Quirós Juárez. Ramos Soriano. Presente. Riveros González. Romero Hernández. Presente, profe. Romero Ortega. Presente. Me salté a Robles Díaz. Robles Díaz. No está. Luego sigue Romero Hernández. Sí está. Romero Ortega también. Sánchez Córdoba. Silva Aviña. Presente. Torres Escamilla. Vargas Jasso. Presente. Vázquez Peña. Presente. Velasco Toledo. Presente. Velasco Osorio. No, perdón, Velázquez. Velázquez Osorio. Presente. Zamudio Gallegos. Presente. Bien, fueron todos. Bueno, muy bien. Vamos a ver con qué vamos a comenzar el día de hoy. Lo último que vimos fue potencial eléctrico en un punto del espacio. Vamos a ver. Bueno, muy bien. Entonces,
Antes de que nos vayamos a el tema de potencial eléctrico, bueno, lo que sigue después de potencial eléctrico en un punto del espacio, vamos a ver si hay alguna duda que quieran preguntarme. Bueno, entonces vamos a ver los puntos siguientes. Entonces, vimos hasta aquí el potencial eléctrico en un punto del espacio. Y lo que sigue de acá es vamos a ver, entonces, el potencial que produce una carga puntual en su proximidad. Bueno, desde ahí vamos a arrancar. Vamos a ver, entonces, me voy a valer del apuntador para que me vayan siguiendo. Acá está. Aquí está. Bueno, entonces, una carga eléctrica Q puntual genera genera un potencial eléctrico a una distancia R de ella, dada por esta expresión, potencial eléctrico. Las unidades, aquí me faltó, acá están anotadas. El potencial y la diferencia potencial ya vimos que se mide en volts. Volts, que es una combinación de las unidades Joule sobre Coulomb. Bien, entonces, si queremos calcular el potencial eléctrico a una distancia R de la carga puntual, entonces, aquí tenemos el modelito matemático para calcularlo, el potencial eléctrico. Otra cantidad que interviene durante el tema de potencial eléctrico es la energía potencial. La energía potencial que adquiere una carga puntual cuando se coloca en un punto donde está presente un campo eléctrico. Imaginen ustedes que esta región la represento con líneas de campo eléctrico en general, un campo eléctrico arbitrario. Y cuando yo coloco en esta región del espacio una carga Q, esa carga Q adquiere una energía potencial, Esta energía potencial, ¿de dónde proviene? Bueno, aquí hice un dibujito donde dice, bueno, es el trabajo que habrá invertido quien llevó esa carga puntual desde un punto llamado nivel de referencia hasta este punto del espacio. Ese trabajo W dice aquí de referencia, para llevar la carga desde el punto de referencia hasta el punto P, es lo que se almacena como energía potencial. Y se calcula como el producto de la carga que moví, aquí está, la carga que moví por el potencial que existe en este punto. Bueno, y aquí también explicaba, por ejemplo, si yo tengo un anillo, entonces un anillo cargado a una distancia Z del centro del anillo, si yo coloco una carga elemental aquí, yo puedo preguntarme cómo voy a calcular la energía potencial de ese la energía potencial de esta carga elemental. Bueno, entonces el modelo matemático dice la carga elemental
por el potencial que produce el anillo. Entonces yo tendría que calcular el potencial eléctrico de este anillo, el potencial que este anillo produce aquí, en este punto. Y el producto de la carga elemental por el potencial me daría entonces la energía potencial que ha adquirido esta carga elemental. Una unidad para medir la energía potencial es el llamado electronvolt. El electronvolt es una unidad de energía equivalente a la que adquiere un electrón cuando es acelerado por una diferencia de potencial de 1 volt. ¿Verdad? Entonces, cuando un electrón se lleva desde un punto del espacio donde está presente un campo eléctrico a otro punto de ese mismo espacio y existe una diferencia de potencial de 1 volt entre esos dos puntos, entonces el trabajo para haber movido esa carga elemental es la carga de un electrón multiplicado por 1 volt. Y eso me da 1.6 por 10 a la menos 19 joules. Esta es la unidad de electronvolt y esta es su equivalencia en el sistema internacional. Muy bien. También hablamos acerca de la energía potencial que adquieren dos cargas puntuales. Cuando yo tengo dos cargas puntuales en una región del espacio, ¿verdad? Entonces, entre ellas existe una interacción eléctrica. Esa energía potencial que adquieren estas dos cargas debido a la presencia una de otra, la podemos cuantificar así, como la constante de Coulomb, 1 sobre 4 pi epsilon 0, por el producto de las dos cargas entre la separación de las cargas. Hay que hacer notar que estas son cargas, son valores algebraicos que se anotan aquí. La energía potencial puede ser negativa si las cargas son de signo opuesto. Y la energía potencial puede ser positiva cuando las cargas son del mismo signo. Entonces, eso hay que tenerlo presente en el cálculo de la energía potencial de dos cargas eléctricas que están interaccionando una con otra. También durante el estudio de la electrostática tenemos los capacitores. La capacitancia, la capacitancia se define, la capacitancia de un conductor o de un par de conductores, se define como la capacidad que tiene para almacenar carga eléctrica. También en algunos casos se define como la región del espacio donde se genera un campo eléctrico y se almacena energía eléctrica. Entonces puede tomarse como definición en cualquiera de las dos. La capacitancia de un conductor como la capacidad para almacenar carga eléctrica o como la capacidad para almacenar energía eléctrica. Ahora bien, ¿cómo está constituido un capacitor? Bueno, un capacitor, en general, está constituido por dos conductores y a cada conductor se le llama placa del capacitor. Y no importa la forma que tengan esos conductores, ¿verdad? Pueden ser placas circulares, placas cuadradas, placas en forma arbitraria. Y la capacitancia, cuantitativamente, la podemos calcular así. Experimentalmente se
se observa que la carga que adquiere cualquiera de las dos placas en magnitud es directamente proporcional a la diferencia de potencial que se aplica. Bueno, esta constante de proporcionalidad es lo que se define como la capacitancia del capacitor y es una razón de la carga en magnitud de cualquiera de las placas entre la diferencia de potencial. Esa combinación de unidades Coulomb sobre Volt es lo que recibe el nombre de faradio en el sistema internacional. Para medir la capacitancia utilizamos el faradio. Y bueno, los múltiplos y submúltiplos, ¿verdad? Microfaradio, picofaradio, megafaradio, gigafaradio, etcétera, según los prefijos que conocemos. Uno de los capacitores estudiados en este tema es el capacitor de placas paralelas, que consiste en esto, dos placas que pueden ser cuadradas, pueden ser circulares, pueden ser triangulares, etcétera. Entonces, son paralelas una a otra y tienen una separación D, aquí la indico. D representa la separación entre las placas y A representa el área de cada una de las placas. Bueno, la capacitancia de este arreglo de dos placas, dos conductores, ¿verdad? Se obtiene así. Epsilon 0, que es la permitividad eléctrica del espacio vacío, por el área de una de las placas entre la separación de ellas. Este es el modelo matemático para calcular la capacitancia de este capacitor. La expresión matemática para el cálculo de la capacitancia, ¿verdad? Se obtiene de hacer esta relación, ¿verdad? Carga entre diferencia de potencial. Muy bien. Otro capacitor que tenemos es el que está formado por dos conductores cilíndricos, un cilindro interior, un cascarón cilíndrico exterior y ambos coaxiales, es decir, que comparten el mismo eje. Entonces, si los cilindros tienen radio interior A y B, ¿verdad? La capacitancia de este arreglo de dos capacitores cilíndricos, perdón, de dos conductores cilíndricos, todo es un solo capacitor. Se encuentra que es 2pi epsilon 0 por L. L representa la longitud de este cilindro. 2pi epsilon 0 L entre el logaritmo natural de la razón de los radios. El radio exterior B entre el radio interior A. Muy bien. Entonces, ahí tenemos el segundo capacitor que se estudia en el tema de capacitancia. Tenemos un tercer capacitor que es el capacitor esférico. Este capacitor esférico está formado por dos esferas concéntricas. Bueno, la esfera interior de radio A y un cascarón esférico de radio B. Entonces, resulta que cuando hacemos el cálculo de la capacitancia de este arreglo esférico, ¿verdad? Cuando hacemos la razón Q sobre B, se encuentra que este capacitor tiene una capacitancia dada por 4pi epsilon 0, producto de radios entre diferencia de radios. Entonces, esto me da la capacitancia de este arreglo de dos conductores esféricos llamado capacitor esférico. También tiene sentido hablar de la capacitancia de una sola placa esférica, ¿no? O bien de una esfera aislada.
Si yo tengo una esfera sola, que no tenga este cascarón rodeándola, tiene sentido hablar de cuánto vale su capacitancia de una esfera conductora aislada. Y bueno, eso se deduce, por ejemplo, de este modelo matemático. ¿Cómo? Si suponemos que el cascarón esférico, lo hacemos que su radio tienda a infinito, es equivalente a quitarlo, o es equivalente a decir, cuando mandamos este cascarón esférico al infinito, ya no tiene interacción con esta esfera de radio A. Y cuando hacemos que B tienda a infinito, ¿verdad? Entonces en el denominador me queda el término dominante B, una cantidad grande menos una cantidad pequeña, me queda la cantidad grandota. B arriba entre B abajo se cancela y lo que me queda es 4pi epsilon 0a. 4pi epsilon 0a. ¿Qué es lo que se le conoce como la capacitancia de una esfera aislada? Esta es la capacitancia. Y A es el radio de esa esfera, de ese conductor esférico. Bueno, también desde acá se habló que los capacitores almacenan carga eléctrica, energía eléctrica, entonces podemos calcular la energía de cualquier capacitor por alguno de estos tres modelos matemáticos. Si conozco la carga en una de las placas y su capacitancia, bueno, la energía potencial es la carga al cuadrado entre 2 veces su capacitancia. Si conozco la capacitancia o la diferencia de potencial que existe entre sus placas, puedo calcular la energía potencial por este modelo matemático. O bien, si conozco la carga en magnitud y la diferencia de potencial, también puedo calcular entonces la energía potencial por esta expresión. Entonces, dependiendo de el modelo, de los datos que yo tenga en un problema, pues será el modelo matemático que yo aplique. Ahora, es un hecho experimental lo siguiente. Cuando se introduce un material dieléctrico entre las placas de un capacitor, aumenta su capacitancia. Aumenta su capacitancia. Si entre las placas de un capacitor, aquí entre las placas, metemos un material aislante, dieléctrico, decimos, ¿verdad? Se ha observado que aumenta su capacitancia y lo aumenta en un factor KE. KE es un factor mayor que 1. ¿Cómo se llama este factor? Se llama constante eléctrica del dieléctrico y se define así. La permisividad dieléctrica de ese material dividida entre la permisividad dieléctrica del espacio vacío. Esa es la constante eléctrica del material, que después se encuentra que esa constante también se obtiene dividiendo la capacitancia del capacitor cuando tiene dieléctrico entre la capacitancia del capacitor cuando entre sus placas es el vacío. C0 denota el capacitor sin dieléctrico y C denota el capacitor cuando tiene dieléctrico. El cociente de estas dos capacitancias es la constante eléctrica. La constante eléctrica para el vacío, cuando sustituyo aquí epsilon 0, me quedaría epsilon 0 entre epsilon 0, pues es 1. La constante eléctrica del espacio vacío, también llamada permitividad o permisividad relativa. Esa es la epsilon R aquí. Permisividad relativa, ¿no? O constante eléctrica. Bueno,
Aquí está lo que KE se llama también permisividad relativa. Y cuando tenemos, si nosotros encontramos en un modelo matemático donde estamos trabajando, en el espacio vacío, por ejemplo, la ley de Coulomb, la fuerza eléctrica entre dos cargas es la constante 1 sobre 4 pi epsilon 0, producto de cargas entre R al cuadrado. Bueno, esta epsilon 0 dice que estoy trabajando en el vacío. Si en lugar de estar midiendo las interacciones eléctricas en un medio material, que puede ser agua, vidrio, aceite o algún otro material, en vez de la epsilon 0, la sustituimos por la epsilon del material. Esta epsilon es la permitividad absoluta del material. Y si la despejamos de aquí, ¿verdad? Me queda que esa epsilon del material es la permitividad relativa por la epsilon 0. O bien, la permitividad relativa igual a la constante eléctrica por epsilon 0. Eso es lo que digo acá. Y entonces, en vez de la epsilon 0, la sustituimos por la epsilon absoluta. Lo mismo en el caso de la capacitancia. Si yo tengo un capacitor, así como en el vacío, es decir, entre sus placas está el vacío, si le meto la placa dieléctrica, esta capacitancia, ¿verdad? La nueva capacitancia es la que tenía originalmente, multiplicada por esa constante eléctrica, que es la constante dieléctrica del material. Bien, tenemos también arreglos de capacitores en serie. Recordar que cuando tenemos capacitores conectados en serie, una característica común de estos capacitores es que la carga en cada capacitor es la misma. La carga total es la carga que tiene el capacitor 1, o bien la carga que tiene el capacitor 2, o bien la carga que tiene el capacitor 3. ¿Verdad? Entonces, independientemente del tamaño que sean los capacitores, de que tengan sus capacitancias, los capacitores, ¿verdad? No importa de qué capacitancia sea. Si están en serie, las cargas son iguales en cada uno de ellos. Y la diferencia de potencial entre estos dos puntos, del punto A al punto B, es la suma de las diferencias de potencial a través de cada capacitor, ¿verdad? La diferencia potencial a través del 1, a través del 2 y a través del 3. Y también tenemos que podemos sustituir este arreglo de capacitores en serie por un solo capacitor de capacitancia equivalente que cumpla la misma función que ellos tres. Entonces, ese capacitor de capacitancia equivalente se relaciona con las capacitancias individuales así. 1 entre la capacitancia equivalente es igual a 1 entre C1 más 1 entre C2 más 1 entre C3 para 3 capacitores. Claro, esto se extiende para más capacitores, para N capacitores, ¿verdad? C equivalente a la menos 1 es igual a una suma de C individuales a la menos 1, desde igual a 1 hasta N. Y cuando tengo capacitores en paralelo, pues entonces, ¿qué es lo común en este arreglo de capacitores? Bueno, lo común es que están conectados a la misma diferencia de potencial y por lo tanto, la diferencia potencial a través del 1 es la misma que a través del 2, es la misma que la diferencia potencial a través del 3. Pero ahora la carga.
Aquí esquemáticamente propuse esto. Si este capacitor tiene una carga más, esta placa tiene una carga 2 más, y esta placa tiene una carga 3 más, en total tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 cargas total en este arreglo. El capacitor de capacitancia equivalente deberá tener toda esa carga, 6 cargas más o 6 cargas menos, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo se relaciona ese capacitor de capacitancia equivalente? Dice, en este caso de arreglo de capacitores en paralelo se tiene, bueno, esto ya lo había dicho, la diferencia potencial es la misma en cada uno de ellos y la carga total es la suma de las cargas individuales. Y el capacitor que cumple con la misma función que esos tres es el que se obtiene de sumar las tres capacitancias. El capacitor de capacitancia equivalente es la suma de C1, C2 y C3. O bien, la capacitancia equivalente es igual a la suma de CI, capacitancias I, desde I igual a 1 hasta N. Bueno, ahí tenemos esta parte de capacitores y de energía potencial. Si hay alguna pregunta sobre esto que acabo de explicar, adelante. O si hay alguna pregunta sobre algún otro problema relacionado con este tema, adelante. O si hay alguna pregunta relacionada con las guías, adelante. Sí, dígame. La permisividad es esta de acá. Vamos a ver. Estoy aquí. ¿Dónde está? Esta. La permisividad eléctrica del espacio vacío, pues primeramente es una constante. Acuérdese que esta constante entró por primera vez en la ley de Coulomb, aquí. Y dijimos que tiene un valor constante y que equivale a 8.8 ¿qué? 8.12, a ver, por 10, no, es 8.85, perdón. Es 8.85 por 10 a la menos 12. Ese es el valor de esta permisividad. Voy a buscar acá la lámina de la ley de Coulomb que trabajé cuando entramos por primera vez a este tema. A ver, ahorita se la muestro y ahí les sigo explicando. Vamos a ver. Entonces tenemos... Vamos a ver. Aquí está. Aquí tenemos la ley de Coulomb. Aquí la tenemos. 8.85 por 10 a la menos 12, eso es la epsilon 0. Unidades Coulomb al cuadrado entre Newton metro cuadrado. Esta es la permisividad o permitividad dieléctrica del espacio vacío, es decir, qué tan permisibles se manifiestan los fenómenos eléctricos cuando trabajo en el vacío. Y cuando dejo de trabajar en el vacío y estoy trabajando en otro medio que no es el vacío, se quita la epsilon 0 y se mete la epsilon absoluta. ¿Verdad?
se mete esta épsilon absoluta, que es la permisividad del dieléctrico. Muy bien. ¿Alguna otra cosa que me quieran preguntar? Bueno, vámonos a otro punto. Vamos a ver. ¿Qué vamos a ver ahora? La parte de... Este es el... Ah, ya sé. ¿Dónde vamos a ir ahora? Ahora vamos a ir a esta parte. Vamos a ver. Vamos a ver dónde está. Bueno, entonces nos vamos a la parte de electrodinámica. Aquí está. Definimos la corriente eléctrica. Ah, pero antes vamos a preguntar. ¿De qué se encarga de qué fenómeno se encarga de estudiar la electrodinámica? Las cargas en movimiento, ¿no? Estudia las cargas en movimiento. ¿Qué fenómenos se producen por las cargas en movimiento? La corriente eléctrica. Ajá, cargas en movimiento es corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica, ¿qué fenómenos causa? ¿Qué es lo que estudia la electrodinámica? No sé. Bueno, hay fenómenos que tienen que ver con las cargas eléctricas. Uno de ellos es precisamente la resistencia de los materiales, la resistividad, la ley de Ohm, ¿qué más? Los campos magnéticos son generados por corrientes eléctricas. Entonces, esos fenómenos están metidos dentro de la electrodinámica, fenómenos relacionados con las corrientes. Definimos la corriente eléctrica de esta manera. Se define la corriente eléctrica como la carga eléctrica que pasa por una sección transversal de un conductor por unidad de tiempo. Esta es la definición entonces de... Ah, pero creo que no estoy compartiendo esta lámina, ¿verdad? ¿O sí? Sí, La sí, demás. ¿Esta que dice corriente eléctrica? Sí, profe. Ah, muy bien. Es que no la veía. A ver, ¿dónde está? Acá la tengo. A ver. Ahí está. Muy bien. Bueno, entonces la corriente eléctrica dice, vamos a agarrarnos el apuntador para ir, para que me vayan siguiendo. Ahí está. Bueno, entonces se define como la carga eléctrica que pasa por una sección transversal en un conductor por unidad de tiempo. Es decir, carga por unidad de tiempo. La unidad en que se mide esta corriente eléctrica, pues ya sabemos que es el ampere,
y es una combinación de unidades, coulomb sobre segundo. Hay que tener cuidado con esta unidad amper, porque a veces me dicen, ¿verdad? ¿Qué es el amper como unidad fundamental del sistema internacional? Y otra es, ¿qué es el amper como unidad para medir la corriente eléctrica? Entonces, como unidad para medir la corriente eléctrica, pues es una combinación de estas dos unidades. Es el coulomb por segundo, ¿verdad? Y como unidad fundamental del sistema internacional, pues tiene otra definición que vamos a verla un poquito más adelante, ¿verdad? Cuando veamos campo magnético. Bien, entonces ahí tenemos. También otra cantidad interesante en el movimiento de las cargas es la llamada densidad de corriente eléctrica, que se representa mediante la letra J y es una cantidad de naturaleza vectorial, J vector. Bueno, ¿alguien me puede decir para qué cree que sirve esta J? O sea, físicamente, así que yo sienta que me están dando, que yo sé para qué me dan esa J. ¿Para qué sirve? ¿De qué sirve conocer esa J? No, ¿verdad? Bueno, entonces se define como la carga por unidad de tiempo que pasa por una sección transversal de un conductor. Pues sí, esto se define, ¿verdad? La corriente que pasa por cada unidad de área, ¿verdad? En sí, esta densidad de corriente me da información de el flujo de carga eléctrica que está pasando a través de cada punto de un conductor, a través de un punto de una sección transversal de un conductor, ¿verdad? Entonces, es importante conocer cómo está distribuida la carga en cada punto de una superficie transversal de un conductor. Y eso me lo da la densidad de corriente eléctrica. Se define así como la corriente por unidad de área. Y las unidades son amperes sobre metro cuadrado. También hablamos acerca de la velocidad con la que se mueven los portadores de carga eléctrica. Bueno, los portadores de carga eléctrica, ¿verdad?, se mueven con una velocidad llamada velocidad de arrastre, ¿verdad?, o velocidad de deriva. ¿Y cómo se define esta velocidad de deriva? Bueno, se define así. Es una velocidad media con la cual se mueven los portadores de carga en un conductor, ¿verdad? Entonces, los electrones, principalmente en los metales, que son los portadores de carga eléctrica, ¿verdad?, cuando el conductor se conecta a una diferencia de potencial, adquieren movimiento. Pero es un movimiento a velocidad constante. Ya se explica en un marco teórico adicional de que no se aceleran porque la energía cinética que adquieren en pequeños tramos, ¿verdad?, en pequeños tramos de recorrido, se pierde en los múltiples choques que experimentan esas partículas con la red cristalina del material y eso se traduce en calentamiento del material. Bueno, eso ya tiene su explicación adicional. A nosotros lo que nos interesa en este momento es que esa velocidad de deriva o velocidad de arrastre es una velocidad constante, ¿verdad?, una velocidad media o promedio, con la cual se van moviendo esos portadores de carga en un material. Podemos encontrar una relación entre esa velocidad de deriva y la densidad de corriente en un material, ¿verdad? Bueno, cuando se hace este estudio entre estas dos cantidades, se encuentra que la densidad de corriente se relaciona con la velocidad de deriva por esta expresión. J, la densidad de corriente, es igual a N. ¿Qué es N? N recibe el nombre de concentración de portadores. Algunos le llaman densidad de portadores.
J es igual a la concentración de portadores por la carga que tiene cada portador por la velocidad de deriva con la que se mueven los portadores. Es una relación vectorial. Una relación vectorial. Por ejemplo, si los portadores son negativos, vamos a suponer que fueran electrones, ¿verdad? Entonces aquí me quedaría J igual a menos N, la carga elemental por la velocidad de arrastre. Y esto diría entonces que existe un vector densidad de corriente en el sentido menos la velocidad de arrastre. Así como lo estoy ilustrando aquí. Si los portadores de carga se mueven hacia allá, el vector densidad de corriente va en sentido opuesto. Aquí lo escribí en pequeñito. Bien, ¿qué representa N? Ya lo había dicho, representa una concentración o densidad de portadores y por lo tanto se mide en metros cúbicos a la menos 1. Y Q representa la carga de cada portador. También, hablando de movimiento de cargas eléctricas, se estudia esto que se llama la resistencia eléctrica de los materiales. Y en su forma más elemental se define así. Es la oposición que presenta un material al movimiento de carga eléctrica. Y esta es su definición. ¿Cómo se define la resistencia de un material? Pues calculando este cociente, ¿verdad? Calculando este cociente. Muchos dicen, ¿podemos calcularla de aquí, profe? No, porque esta es la ley de Ohm. Y esta no es general para todos los materiales. Esta sí es general para todos los materiales. Cuidado, ¿verdad? Cuidado. Bien, esta es la definición de resistencia de un material. Cociente de diferencia de potencial entre corriente eléctrica. Volt sobre ampere igual a ohm. Hablando de la ley de Ohm, tenemos lo siguiente. Cuando en un material se aplica una diferencia de potencial y se observa que esa diferencia de potencial es directamente proporcional a la corriente que se aplique. En otras palabras, si yo grafico la diferencia de potencial contra corriente eléctrica y la gráfica es una línea recta, se cumple la ley de Ohm. Esta es la ecuación de una línea recta. Se cumple la ley de Ohm y la pendiente de esta línea recta es esa constante de proporcionalidad que se menciona acá, directamente proporcional. ¿Cuánto vale esa constante de proporcionalidad? Pues la resistencia del material. Los materiales que cumplen con esta proporcionalidad directa, ¿no?, reciben el nombre de materiales óhmicos. Los que no cumplen con esta relación, que tienen una gráfica diferente a una recta, pues serán materiales no óhmicos. La resistividad de un material es una característica propia de cada material, digamos, es una propiedad específica de cada material, así como la densidad de volumen, la densidad de masa, así como la densidad de masa me sirve para identificar qué tipo de sustancia tenemos, así la resistividad es una propiedad que me sirve para determinar qué tipo de material es. Diríamos que es una propiedad específica y creo que por aquí lo digo, aquí está. La resistividad ρ de un material es también llamada resistencia específica y se relaciona con la resistencia como. Aquí tenemos la relación entre lo que se llama resistencia del material. Resistividad es la letra ρ. Resistividad, longitud del material, longitud del conductor, área de la sección transversal del material. Las unidades en que se mide esta resistividad son ohm metro en el sistema internacional. Y bueno, en algunos problemas, ¿verdad?, si me piden la resistencia de un material, ¿verdad?,
A veces me dan entonces la resistividad, ¿verdad? Por ejemplo, hace años me decían en uno de los exámenes, se tiene dos placas enfrentadas, sí, dos placas, más bien un material en forma de una placa, así. Dicen, si yo aplico aquí una diferencia de potencial entre estas dos caras, y si se trata de un material cuya resistividad vale tanto, ¿cuál es la resistencia de esta placa? ¿verdad? Me daban las dimensiones de estas caras. Bueno, pues la resistencia la calculo así, ¿verdad? La resistividad que me dan del material, la longitud, que sería en este caso el espesor, donde se está aplicando la diferencia de potencial, y A, pues es el área de esta cara o de esta cara de acá, ¿verdad? Bueno, ahí tenemos la resistencia relacionada con la resistividad. Y tenemos también lo que se llama el coeficiente de temperatura de la resistencia. ¿Cómo se define el coeficiente de temperatura de la resistencia? Dice, se define como el cambio en la resistencia. Aquí está. Cambio en la resistencia. Cambio en la resistencia. ¿Qué más dice? Por unidad de resistencia, toda cantidad dividida se lee por el cambio en la resistencia por unidad de resistencia por cada grado de cambio en la temperatura, división por cada grado de cambio en la temperatura. ¿verdad? Y esta cantidad, coeficiente de temperatura de la resistencia, ¿verdad? Se mide en grados centígrados a la -1. Generalmente cuando los materiales se calientan, tiende a haber un cambio en su resistencia. Si los cambios en la temperatura son pequeños, pues prácticamente los cambios en su resistencia son pequeños, pero si los cambios son grandes, no sé, del orden de algunos cientos de grados, pues entonces ya vale la pena tomar en cuenta el cambio en la temperatura. Muy bien. Entonces, aquí tenemos esa cantidad llamada coeficiente de temperatura de la resistencia para ver en cuánto cambia la resistencia de un material desde su resistencia original cuando me dan el cambio que ocurre en la temperatura. Tenemos aquí los circuitos de corriente continua. ¿Qué tenemos aquí de corriente continua? Bueno, tenemos un arreglo de resistencias en serie. 3 resistencias en serie, ¿verdad? Sometidas a una diferencia de potencial. Y entonces, ¿qué es lo común aquí? Lo común aquí es que, y aquí estoy viendo que tengo un error, ahorita lo corrijo. Lo común aquí es que la corriente que pasa por cualquiera de esas resistencias, me quedó mal esa, a ver. Entonces, la corriente que pasa a través, por ejemplo, de esta resistencia, I1, es la misma que va a pasar por esta I2, y es la misma que va a pasar por esta I3. La corriente I, que sale del quien esté aplicando la diferencia de potencial, es igual a la que pasa a través de la resistencia 1, a través de la resistencia 2, y aquí va un igual en vez de un más. Aquí va un igual. Y aquí entonces igual. I2 igual a I2 igual a I3, y etcétera. Bien, y acá lo que tenemos es la diferencia de potencial
la diferencia potencial entre estos dos puntos A y B, ¿verdad? Pues es la suma de las diferencias de potencial a través de cada resistencia. Entonces, es la diferencia potencial a través del 1, más a través del 2, más a través del 3, y eso me da la diferencia de potencial total. Puedo sustituir este arreglo de 3 resistores en serie por un solo resistor que cumpla con la misma función. Este resistor tiene una resistencia equivalente igual a la suma de las resistencias individuales, cuando tengo arreglo en serie. Y cuando tengo arreglo de resistencias en paralelo, R1, R2, R3, conectados a una diferencia potencial, ¿verdad? ¿Qué es lo común ahí? Ahora, la corriente que sale de aquí, de la fuente que esté proporcionando esta diferencia potencial, esta corriente que sale, pues se va a dividir aquí en este punto que se llama nodo, ¿verdad? Parte se va a ir por aquí, parte se va a ir por aquí, parte se va a ir por aquí. Entonces, la corriente I es la suma de estas tres, ¿verdad? Eso es lo que estoy diciendo acá. La corriente I es la suma de las corrientes que pasan a través de cada una de esas ramas. Pero la diferencia de potencial, esa no cambia, es la misma para los 3 capacitores. Perdón, para los 3 resistores. Y el resistor que cumple con la función de los 3 resistores conectados en paralelo es el que se relaciona por esta expresión. 1 entre la resistencia equivalente es igual a 1 entre R1, 1 entre R2, más 1 entre R3. Bien. Para analizar circuitos un poco más complicados, utilizamos las famosas leyes de Kirchhoff, que son enunciados propiamente físicos. Por ejemplo, la primera ley me habla del principio de la conservación de la carga eléctrica. Y la segunda ley me habla del principio de la conservación de la energía eléctrica, perdón, de la energía en general, la conservación de la energía, ¿verdad? Entonces, por esa razón, ¿verdad? Estos no son, las leyes de Kirchhoff no son otra cosa más que principios de conservación. En ausencia de fuentes y sumideros, ¿verdad? La carga eléctrica que pasa a través de un nodo es la misma que entra que la que sale. Y en ausencia de fuentes y sumideros, la energía que se disipa a través de una resistencia es igual a la energía que se proporciona por los demás elementos que hay en el circuito, ¿verdad? Entonces, esta ley no es otra cosa más que, no sé si lo diga más adelante, no lo dije, pero no es otra cosa más que principio de conservación de la carga eléctrica, principio de conservación de la energía. Dice así, primera ley, la suma algebraica de corrientes a través de un nodo es igual a 0. Cuando se menciona la suma algebraica, hay que recordar que las cantidades tienen signos, y hay que tener en cuenta esos signos. Por ejemplo, si las corrientes que llegan al nodo son positivas, como la I1, las que salen del nodo se toman con signo opuesto, como la I2 y la I3. O bien puede ser, ¿verdad?, que las que llegan al nodo son negativas, en cuyo caso me quedaría menos I1, y las que salen son positivas, más I2, más I3, igual a 0. Estas dos ecuaciones son equivalentes.